la oración, sujeto y predicado. Vamos a recordar un poco de este tema y tienes que poner mucha atención porque también vamos a conocer hoy el sujeto compuesto o sujeto simple. La oración y sus elementos. Conozcamos los elementos principales de la oración. Como primer elemento tenemos al sujeto. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Sujeto y predicado. ¿Pero qué es el sujeto? Dice que es la persona, animal o cosa que realiza la acción dentro de la oración. El predicado, ¿qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Y cada uno tiene sus núcleos. El núcleo es lo más importante. El núcleo del sujeto es lo más importante del sujeto y el núcleo del predicado es lo más importante del predicado. Dice que el núcleo es un sustantivo, personas, animales o cosas, o un pronombre. Por ejemplo, entre los pronombres tenemos esta, aquel, esos, aquellas, míos, nuestras, etcétera, entre otros, ¿verdad? Núcleo del predicado. Es la parte más importante del predicado y dice que siempre es un verbo. Vamos al ejemplo. Ejemplo 1. El niño caminó por todo el parque de diversiones. Aquí la tengo yo marcada. El niño es el sujeto. Caminó por todo el parque de diversiones es el predicado. Sus núcleos son la parte más importante. En el sujeto podemos observar que es un sustantivo. Niño. Este es el núcleo del sujeto. No es él, es niño, el núcleo, lo más importante. Vamos al predicado. ¿Cuál es su núcleo? Dice que es un verbo siempre. Y el verbo aquí es caminó, caminar. Yo camino, tú caminas, él camina. Es el verbo caminar. En esta oración dice caminó. Entonces, ese es el núcleo. El niño caminó por todo el parque de diversión. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Dice, esa música me desagrada muchísimo. Muy bien, veamos. Primero, ¿quién es el sujeto? Esa música. Esa música. Un pronombre, ¿verdad? Y hay un sustantivo marcado. Música. ¿Sí? Esa música. Acá el núcleo del sujeto es música. Si no estuviera música, el núcleo del sujeto fuera esa, pero está el sustantivo, música. Dice, esa música me desagrada muchísimo. Veamos en el predicado, es me desagrada muchísimo. El núcleo del predicado es desagrada, porque es un verbo. Viene el verbo desagradar, es la acción. Muy bien, veamos. ¿Quién es el sujeto? Esa música. ¿Quién es el predicado? Me desagrada muchísimo. Núcleo, núcleo. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 3. Los loros y los tucanes volaron asustados por el sonido. ¿Quiénes volaron asustados? Los loros y los tucanes. Entonces aquí tenemos ya el sujeto. Los loros y los tucanes. Y el predicado, ¿qué hicieron los loros y los tucanes? Volaron asustados por el sonido. Veamos, predicado. Volaron asustados por el sonido. Entonces, busquemos primero en el sujeto el núcleo. Y aquí nos encontramos con que hay dos núcleos. Ya no solo es uno. Hay dos. El primero es loros y el segundo tucanes. Sí, están viendo. Hay dos núcleos de sujeto porque hay dos sujetos. Los loros y los tucanes. Y en el predicado, veamos, volaron asustados por el ruido. ¿Dónde está el verbo? ¿Será ruido? No, ¿verdad? ¿Será por él? No. ¿Será asustados? No. Volaron. Es volaron, la acción de volar. ¿Sí? La acción de volar. Ese es el verbo volar. Volaron es el núcleo del sujeto. Ahora en tu cuaderno realiza las siguientes oraciones.
haciendo lo mismo que en los ejemplos, subrayando de azul el sujeto, de amarillo el predicado y encerrando en un círculo rojo los núcleos de sujeto y en un círculo verde el núcleo del predicado. Ahora sí, vamos con el tema sujeto simple y sujeto compuesto. Pero ¿cómo es esto? Me vas a decir. Dice, la parte más importante del sujeto es el núcleo. Es correcto, ¿verdad? Aquí ya tenemos separado sujeto, predicado y su núcleo. El sujeto es la princesa, el núcleo es princesa. ¿Sí? Es la parte más importante del sujeto. Dice, de acuerdo con la cantidad de núcleos, el sujeto puede ser simple o compuesto. Fácil, ¿no? De acuerdo con la cantidad. Aquí, ¿cuántos sujetos vemos? ¿Cuántos núcleos de sujeto vemos? Uno, princesa. Vamos a lo que es el sujeto simple. Dice, simple es el que solo tiene un núcleo. Veamos el ejemplo. Margarita no quiere sus nuevos zapatos. ¿Quién es el sujeto? Margarita. ¿Cuántos núcleos de sujeto hay? Solo uno, ¿verdad? Margarita. Sujeto compuesto. Tiene dos o más núcleos. Tiene dos o más núcleos. Veamos el ejemplo. Los gatos y perros no se llevan muy bien en casa. Ah, ¿quién es el sujeto? Los gatos y los perros. El predicado es no se llevan muy bien en casa. Ahora, veamos al sujeto y veamos cuántos núcleos tiene. No, ¿verdad? Gatos, sí, un sujeto, un núcleo de sujeto. Y no. Perros, otro sujeto, otro núcleo de sujeto. Gatos y perros son núcleos de sujeto. Entonces tiene dos. Entonces es compuesto. Sujeto compuesto. Porque tiene dos o más núcleos. Entonces, repasemos. Si tiene un núcleo de sujeto, es simple. Si tiene dos núcleos de sujeto, es compuesto. Ahora lo que vas a hacer es, escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones. Subraya con rojo el o los núcleos del sujeto. Escribe junto a la oración si es de sujeto simple o compuesto. Ejemplo, Carmen, Lupita y Mario caminan por el parque. Ah, ¿quiénes son qué es el sujeto de la oración? Carmen, Lupita y Mario. Los núcleos del sujeto entonces son Carmen, 1, Lupita, 2, Mario, 3. Tenemos 3 núcleos de sujeto, entonces es un sujeto compuesto. Aquí lo he escrito yo. Lo mismo vas a hacer en las oraciones. Los lobos y los perros corren muy rápido. Vas a subrayar los núcleos de sujeto y vas a colocar a la par si es sujeto compuesto o sujeto simple. Recuerda que el sujeto compuesto tiene dos o más núcleos y el sujeto simple solo tiene un núcleo de sujeto. Adelante.